En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Este espacio que realizamos semanalmente por la televisión local de Moniquirá, Boyacá, Colombia, para los pueblos de la provincia de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. A su vez, subir este programa a YouTube para que cualquier paisano lo pueda ver en un lugar del mundo donde se encuentre. Los temas que hemos tratado en la diversidad. Podemos hoy hablar del campo. Hemos llegado al campo para hablar con el doctor Hermes Aramendis Tatis, ingeniero agrónomo de la Universidad de Córdoba, con una gran experiencia investigativa. Con él trataremos temas relacionados con el cultivo del frijol cuaipí, el cultivo del arroz, el cultivo del algodón, en su experiencia investigativa con los estudiantes de la Universidad de Córdoba. Y de igual manera, pues habrá que hablar de la distribución de la tierra, las diversas reformas agrarias que no se han implementado en nuestro país. Ese es el programa al cual invitamos a todos ustedes a estar allí, muy pendientes del desarrollo temático de Diálogo La Cumbre Televisión, con el invitado especial, el ingeniero agrónomo Hermes Aramendis Tatis. Bienvenidos a Diálogo La Cumbre Televisión. Muchas gracias al programa Diálogo La Cumbre por invitarme a su hermoso y bello programa que culturalmente enriquece la región de Moniquirá. No, por el contrario, estamos muy complacidos de tenerlo en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, al ingeniero agrónomo Hermes Aramendis Tatis. Hermes Aramendis Tatis. Aramendis tiene alguna historia de su apellido, como Tatis también, porque no es muy conocido. Sí, el Aramendis es de la zona de Valledupar y el Tatis es oriundo de la sabana de Sucre. Ajá, sí, son por estas regiones, pues por ahora los estamos conociendo. Hoy Hermes se encuentra ¿en qué ciudad? Estoy en estos momentos en Montería, Córdoba, que es la capital ganadera de Colombia. Trabajo acá en la Universidad de Córdoba como profesor. ¿Cómo no? Y para llegar a ser agrónomo, para enamorarse del campo, de esta región tan extensa de Colombia, con su territorio agrícola en alto porcentaje, ¿qué lo llevó a usted a enamorarse de la agronomía? ¿Cuál es su currículo, pues, desde la primaria para llegar ya a ser agrónomo, Hermes? Bueno, yo nací en Valledupar hace 68 años. Estudié la primaria en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, un colegio privado, y el bachillerato lo hice en el Colegio Nacional Loperena de Valledupar.
donde salí bachiller en el año 1971 y posteriormente ingresé a estudiar agronomía, ingeniería agronómica en la Universidad del Quindío, en Armenia. No fui con mucha convicción a estudiar la agronomía, pero tuve un profesor que a través de ese trabajo en el campo, de ver crecer las plantas, de cuidar uno las plantas, me fui enamorando mucho de ellas y conocí la verdadera importancia que tiene la agricultura para la seguridad alimentaria del mundo. Eso me enamoró mucho más de la agronomía, de cuidar las plantas y obtener unos frutos que satisfacen las necesidades del hombre de una manera directa e indirecta. De la Universidad del Quindío, ahí hacíamos la parte básica. Después me trasladé a la Universidad Nacional con la sede de Palmira, donde complementé toda la formación profesional y me gradué en el año de 1977 como ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Palmira. Cuando terminé, ingresé al ICA a trabajar en el Centro de Investigación Motilonia de Codazzi y Cesar, y al cabo de 2 años me mandaron a estudiar la maestría en genética y mejoramiento en la Universidad Nacional con sede en Bogotá. Ahí adquirí el título de Magister Science en genética y mejoramiento de plantas. No, un buen recorrido, pues hasta ahí y la base, digamos, el interés suyo por dedicarse a estudiar las vegetaciones, las plantas, los cultivos. Y también hace alguna especialización en el extranjero. Sí, en el ICA en el año 86 fui seleccionado para hacer estudios de doctorado en el área de genética y fitomejoramiento en la Universidad de Sao Paulo, en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz, en Piracicaba, Sao Paulo, Brasil. Allá obtuve en el año de 1990 el título de doctor en genética y mejoramiento, retornando al país a prestar mis servicios al ICA en el programa de mejoramiento genético de algodón. Algodón. Ahora, Sí. he tenido la posibilidad de leer su hoja de vida, mejor, perdón, su extensa hoja de vida. No, Gracias. dentro de lo que yo conozco de académicos, de investigadores, de científicos, pues el doctor Hermes, agrónomo, tiene un recorrido investigativo principalmente, porque a veces se terminan las carreras y como que se ejerce como funcionario público o se monta un consultorio privado para atender a los campesinos, pero muy diferente es meterse de lleno en el campo de la investigación. 33 investigaciones así por encima leí, de las que usted ha realizado en acacia, con papaya, con mazorca, con arroz, con moringa, con especies vegetales diversas, con frijol, con berenjena, ají dulce, algodón. Bueno, eso por encima para nuestra audiencia y que nos puede, digamos, enfatizar Hermes, otras que le han dejado mucha historia en su práctica investigativa, Hermes. Sí, por fortuna tuve en el ICA un gran maestro, que fue el doctor Ángel Mendoza Olivella, que me enseñó los principios básicos de la investigación, y ahí con él fui dando los primeros pininos y me fui enamorando también de la investigación y la importancia que tiene la investigación agropecuaria para el desarrollo económico y sostenible del país. En ese orden de ideas, después de regresar del doctorado, eh, por la reestructuración del sector agropecuario, salí del ICA me trasladaron a Corpoica, que hoy es Agrosavia. Y posteriormente de eso,
me presenté a concurso en la Universidad de Córdoba, donde lidero el grupo de investigación cultivos tropicales de clima cálido, que está categorizado por Conciencia, y trabajamos en la parte de recursos fitogenéticos, lo concerniente a semillas y manejo, como el manejo sostenible de sistemas de producción, apoyado con los estudiantes y otros profesores. Ese es el recorrido, ¿no? Así brevemente presentado para este programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Hablemos de otra parte de su querida tierra adoptiva, digamos, Valledupar. Valledupar, pues, es una ciudad que su economía depende del sector agropecuario. Sin embargo, hoy en día cobra más importancia el carbón. La agricultura está bastante diezmada, pero tarde que temprano el campo volverá a reverdecer en el valle del río Cesar, porque el hombre sin la agricultura no puede sobrevivir. Y además Nosotros, también, y además de reverdecer esos campos también, el florecimiento de un árbol que a veces cuando uno va por Valledupar no encuentra allí, que es el cañaguate. Sí, el cañaguate es la flor emblemática de Valledupar, especialmente en la época de enero, es decir, que ya las lluvias han cesado prácticamente. Florece y es un atractivo turístico en la ciudad de Valledupar. Ese árbol de cañaguate tiene doble función. Primero que todo, al florecer, embellecer la ciudad, y segundo, en la captación del dióxido de carbono para fijarlo en la planta. Con eso se contribuye a disminuir los efectos del calentamiento global al fijar ese carbono en la misma planta que se está formando en la madera. Entonces, tiene una doble función ambiental, embellecer y capturar el dióxido de carbono. Qué interesante, sí, ¿no? Es una paisajística bellísima, ¿no? Además también que lo que se celebra es muy conocido el Festival Vallenato, que daría para hablar en otro programa, desde luego. Claro, claro. Vamos a hacer una primera pausa en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión y ya continuamos con el agrónomo Hermes Aramendis Tatis. Volviendo a este programa de Diálogo La Cumbre Televisión con el doctor y agrónomo Hermes Aramendis Tatis. Sí, estamos diciendo, nos toca hacer ejercicio de pronunciación de los dos apellidos. Aramendis Tatis, principalmente de esa región de la costa. Hoy como docente universitario allí en la Universidad de Córdoba, pues desde luego que va relacionando la teoría con la práctica, con sus estudiantes, con sus trabajos de campo, y hay tantos cultivos que se dan por esa región de la costa atlántica, ¿no? De las sabanas de Córdoba o de allí cerca Sincelejo, cerca Valledupar, que también en los recorridos que se hace a veces como turista uno va apreciando el cultivo del algodón. ¿Qué nos puede decir acerca de ese cultivo? Por preguntar inicialmente, ¿es originario de Colombia o de América? Bueno, el cultivo de la especie algodón, hay unas que son originarias de América y otras son originarias del continente asiático. Y mediante una hibridación que se dio entre ellas, hoy día lo que se cultiva son los tetraploides. En ese caso, la especie Gossypium hirsutum y la Gossypium barbadense, que son los más apetecidos a nivel mundial.
en el comercio. En el programa de mejoramiento genético del ICA comencé trabajando en el año de 1978 en el programa de algodón. Y llegamos a obtener en otrora alrededor de unas 4 o 5 variedades para todo el país, esas variedades. Y esa experiencia adquirida en mejoramiento genético de algodón en el ICA me sirvió mucho para los estudios de maestría y doctorado y la enseñanza que le doy a los estudiantes del programa de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Córdoba. Sí, en esos trabajos que se hacen, pues articulando la teoría con la práctica, pues hacen estudios de campo, estudios de campo. Y para ese cultivo del algodón se requiere mucho regadío, mucha agua. Sí, hay que regar en las épocas que más demandan, por ejemplo, cuando la emergencia y en la época en la cual comienza ya a formarse la fibra, o sea, de la floración a la formación de la cápsula, la fibra necesita agua para definir su longitud y el grosor de la misma. Se necesita tener agua. Ya formada la cápsula, ya el agua no es necesaria. Ajá, eso es una explicación, digamos, a nivel de la agronomía, para que lo entendamos los que no estamos pues muy compenetrados con esta ciencia. Pero nuestra audiencia, que también llega a dos provincias, la provincia de Ricaurte en Boyacá, vecina a la provincia de Vélez en Santander, pues están muy expectantes con este programa para saber, digamos, de los cultivos que hay en otras regiones y también pues comentar lo que cultivamos nosotros por estas tierras. Eh, de esas variedades que se están encontrando, esa producción del algodón luego se va para algunas fábricas, digamos, abastece el mercado de hilados en Colombia, el cultivo de algodón nuestro. Bueno, en Colombia, en la gran mayoría de las variedades sembradas, se puede decir que en el siglo pasado eran extranjeras y muy poca participación tenían las variedades colombianas. La zona de Codazzi, donde trabajé, llegó a sembrar hasta 50.000 hectáreas de algodón y la costa atlántica en su conjunto era la mayor área sembrada de algodón. Eh, por la por los cambios en la política, especialmente El Tratado de Libre Comercio. con los tratados de libre comercio, las áreas de algodón fueron disminuidas, dado que no era competitivo, era más fácil, más económico traer algodón de otras partes que, que el costo que significaba comprarlo aquí en el país. Entonces, eso ha mermado las áreas. Hoy en día tenemos que importar algodón para poder satisfacer nuestras necesidades y prácticamente el valle, lo que es del Cesar, no pasa de 1.000 hectáreas. La mayor área de algodón que se siembra en la costa atlántica es en el departamento de Córdoba. ¿Y a dónde va esa materia prima? Esa materia prima por lo general va a las textileras, a través de las agremiaciones que comercializan ese producto y cómo es y se complementa con importaciones. Sí. ¿Cómo le parece? Entonces, sí, eso con el algodón y con otra variedad de cultivos, ¿no? Que por estos tratados de libre comercio, pues lo que usted señala, ¿no? Sale más económico importar que producirle o que apoyar, digamos, al sector agrario colombiano. Hermes, por acá, por esta región también cercana a la provincia de Vélez, en la ciudad de San José de Suaita, existió hace unos, de pronto 40, 50 años, una fábrica de hilados y tejidos que era de la familia
López Caballero. Y habían cultivos de algodón. Usted seguramente conoció esa historia. Sí, eran unos algodones prácticamente de tipo perenne y se cosechaban todos los años. Hoy en día ese tipo de algodón, esa genética de esas variedades ha cambiado porque el algodón que se siembra actualmente es un algodón de ciclo anual y no perenne. Sin embargo, uno encuentra, por lo menos yo cuando viajo de Montería a Valledupar o en otras zonas de la costa y a veces en el interior del país, se encuentran esos algodones perennes. Para destacar, por lo menos yo estuve en enero allá por la Sierra Nevada de Santa Marta, que está bastante alto, y encontré algodón de tipo perenne. Entonces, eso que usted me dice de Suaita tiene lógica, porque el algodón antes se daba en ese piso térmico. Sí, pues lamentablemente también pasó como esa cosecha y no se siguió cultivando ni ese algodón perenne que duraría muchos años produciendo. Se cambió por otro uso del suelo, ¿no? Otros cultivos. Aquí hay mucha caña panelera, por ejemplo. En sus trabajos de campo y de apoyo a los estudiantes, en la relación decíamos, de teoría con la aplicación directa, que es lo importante para los estudiantes. Conocemos de un video sobre hibridación del algodón, que lo vamos a presentar a continuación, asesorado desde luego por Hermes Aranmendis Tatis. Yo a los estudiantes, con el fin de complementar lo teórico con lo práctico, les enseño no solo a hibridar en algodón, sino que ellos sepan cómo hacer ese procedimiento, sino también en muchos cultivos, en frijol, en berenjena, en arroz, porque aquellos estudiantes que se dediquen al fitomejoramiento tienen que dominar esas técnicas para poder tener un buen desempeño profesional. Tiene que ser así, muy bien asesorados por un académico en la agronomía. Vamos a ver entonces el video y continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Nos encontramos en el campus de la Universidad de Córdoba. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería Agronómica del curso de Fitomejoramiento. En el siguiente video les vamos a explicar el proceso de hibridación en el cultivo de algodón. Mis compañeros son Eliezer Oviedo, Carlos Pérez, Guillermo Hernández y mi persona, Marimar Ávila. Nosotros vamos a hacer un proceso de hibridación en el cultivo de algodón Gossypium hirsutum. Para hacer dicho proceso, lo primero que debemos tener claro es qué es la hibridación. La hibridación es un proceso a través del cual se cruzan progenitores de diferente constitución genética, que esto con el fin de transferir las características deseables a sus descendientes. Debemos tener en cuenta que el cultivo de algodón es una especie que está en una categoría intermedia, es decir, que no es ni una planta autógama ni una planta alógama. Sin embargo, en los procesos de mejoramiento se utiliza como una especie autógama. Para iniciar el proceso de hibridación es necesario conocer la estructura floral de la planta de algodón. La flor de algodón es una flor perfecta, es decir, posee los dos sexos en la misma estructura floral. Por lo tanto, es una flor hermafrodita. Sus verticilos florales están compuestos por un cáliz de color verde, el cual tiene 3 brácteas con la cual puede protegerse. La corola está compuesta por 5 pétalos y un conjunto de estambres que rodean el pistil. Para realizar el proceso de hibridación artificial necesitamos de los siguientes materiales: una lupa, una caja de Petri, una cinta o marbete, una malla para cubrir el botón floral, un marcador, un pincel, un bisturí y por último una pinza. El proceso
proceso de hibridación artificial debemos tomar dos plantas, una que actuará como hembra y una que actuará como macho. En este caso, esta será nuestra planta hembra, la cual denominaremos planta A, puesto que tiene los botones en antesis. Y nuestra planta B, que será la que actuará como macho, puesto que tiene las flores abiertas. Para realizar este proceso lo que vamos a hacer es retirar con mucho cuidado las brácteas que se encuentran cubriendo el cáliz de la flor. Una vez realizado este proceso, lo que vamos a hacer es retirar los pétalos y para ello vamos a hacer un corte en la parte basal del cáliz, con mucho cuidado, evitando dañar las partes internas de la flor. Luego con las manos pues retiramos los pétalos y la estructura nos debe quedar de esta manera. Ahora con la ayuda de una pinza retiramos las anteras. Esto lo vamos a hacer con el fin de evitar que el polen llegue al estigma y se realice el proceso de autofecundación. Una vez retiradas todas las anteras, procedemos a tapar el estigma con la ayuda de un pitillo. Esto se hace con el fin de evitar que cualquier insecto polinizador llegue y traiga polen de otra flor. Luego ponemos una malla para que el proceso sea más efectivo. Después de realizado esto, lo dejamos así hasta el día siguiente en horas de la mañana. En la mañana tomamos de la planta que va a actuar como macho una flor que esté recién abierta para tomar el polen y depositarlo en el estigma de la planta que ya esté maculada. Ahora buscamos una flor que sea joven, que esté recién abierta y que tenga suficiente polen para poder depositarlo en la otra flor. Bueno, como podemos observar acá, esta es una flor que cuenta con las características que necesitamos. Procedemos a arrancarla con ayuda de una caja de Petri. Agitamos o golpeamos suavemente la flor hasta desprender el polen dentro de ella y depositarlo aquí. El polen en la caja de Petri, procedemos con un pincel a tomar el polen que se encuentra aquí y lo frotamos en el estigma. Quitamos el pitillo y con ayuda del pincel frotamos el polen. Luego de haber depositado todo el polen en el estigma, procedemos nuevamente con el pitillo a cubrirlo, esto para dar por finalizado el proceso. Para realizar el proceso de autofecundación necesitamos un bisturí, malla, un esmalte y un marbete en el cual pongamos la fecha en que se hace la autofecundación y el nombre de la persona que la hizo. Lo primero que hacemos para dicho proceso es retirar las brácteas que se encuentran alrededor del botón. Esto lo podemos hacer de forma manual o con ayuda de un bisturí. Luego de esto, con el esmalte procedemos a sellar la parte superior del botón de esta manera. Para finalizar,
ponemos el marbete en el lugar donde hemos realizado la autofecundación. Y luego tapamos el botón con una malla, esto con el fin de evitar que algunos insectos lleguen y dañen el proceso. Continuamos el diálogo La Cumbre Televisión en este interesante programa dirigido al sector rural, al campo, pero también a los ciudadanos de las urbes, ¿no? Que no debemos olvidar el campo. Y en esta época de pandemia sí que la mayoría de la gente que vive en las metrópolis está soñando con regresar al campo, regresar a los pequeños pueblos, porque hay mayor tranquilidad de una parte, mejor ambiente, relaciones con las praderas, ¿no? Con los ríos, con las quebradas, con las aves, ¿no? ¿Para qué más? Entonces, sí es bueno pensar en regresar a las campiñas que tanto tiene nuestro territorio colombiano. Pero volviendo aquí en nuestro diálogo con el doctor Hermes, pues ya decíamos que ha venido adelantando una cantidad de investigaciones y ha descubierto una especie, una variedad de frijol que tiene una denominación pues corriente del caupi, el frijol caupi que tendrá ahorita nos dirá el nombre científico y que lo vienen rescatando con sus estudiantes pues para ponerlo también en la política alimentaria del pueblo, digamos, costeño. Cuéntenos acerca de ese frijol cuapi, caupi, mejor, frijol caupi, y su origen, ¿de dónde llegó el frijol caupi a Colombia, doctor Hermes? Bueno, el frijol caupi es una especie de origen africano que llegó a América Latina con la esclavitud. Los esclavos que trajeron los españoles y los portugueses y se instalaron en Brasil, en las islas de la región Caribe y en Colombia. Esos esclavos no solo trajeron su cultura, su música, sino también esa parte nutricional, alimenticia, que es el frijol caupi. Es un frijol de un ciclo muy corto. Se caracteriza por tener cosechas entre los 55 y 60 días. Tiene un alto contenido de proteína, más o menos un 27%, un 55 miligramos por kilogramo de hierro y tiene alrededor de 50 miligramos por kilogramo también de zinc. ¿Qué importancia tiene estos elementos, estos microelementos hierro y zinc? Tienen una gran importancia en la seguridad alimentaria y nutricional. La especie como tal, en un ciclo corto, usted puede obtener aquí en la región Caribe alrededor de los 1.500 kilogramos por hectárea en 60 días. Y el hecho de que tenga bastante proteína y bastante hierro y zinc contribuye a mejorar la nutrición, la ingesta por parte del consumidor ante las deficiencias que se tienen por estos micronutrientes, que es un proceso conocido como hambre oculta. Usted puede comer todo lo que quiera, pero si no se nutre bien comiendo proteína y micronutrientes, usted se llena y no le da hambre, pero eso que consumió lleno de tantos carbohidratos le sirve para el buen crecimiento y desarrollo.
no, no le va a servir. El cuerpo necesita tener un balance entre proteínas, los micronutrientes que son necesarios. Por ejemplo, el hierro es fundamental para contrarrestar la anemia, para mejorar cómo es la capacidad de aprendizaje de los niños, para mejorar la capacidad laboral de las personas. El zinc forma parte de 300 enzimas y hoy en día que estamos padeciendo de esta pandemia, el zinc fortalece el sistema inmunológico, pero si nosotros tenemos deficiencia de zinc, nuestro sistema inmunológico va a estar bastante comprometido. Y entonces un plato de frijol caupí casi reemplaza a una porción de carne, digamos. No del 100% como tal, pero no es lo mismo comer arroz con yuca o con plátano que comer un arroz con frijol. ¿Ah? Hay que tener en cuenta que existe una alta inseguridad alimentaria en el país de los hogares. Nosotros en el 2010 estábamos en el 57% de la población colombiana de los hogares tenía inseguridad alimentaria. En el 2015 pasamos al 54%. Hoy con la pandemia estamos por encima de esa cifra por muchas razones. Y en la costa atlántica la inseguridad alimentaria en el 2015 estaba alrededor del 65% de los hogares. Y si nosotros somos alrededor de 12 millones y dividamos esos 12 millones entre 4, porque para el DANE un hogar es aquel que está conformado por 4 personas, entonces más de la mitad de los hogares, el 60% de los hogares padecen de inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria, no, desde luego. Y a veces pues nos quedamos solamente en la ingesta de unos alimentos, de una parte porque es lo único que tiene la gente para comer, ¿no? Por falta de recursos, ¿no? O también por falta de educación, de cultura alimentaria. Y ese frijol caupí, ¿qué se requiere para ser cultivado? ¿Es muy exigente o fácilmente un labriego, un campesino lo puede tener allí en su parcela? Sí, es fácil de cultivar y la gran mayoría de los productores de la región Caribe son pequeños productores. Por esa razón, la Universidad de Córdoba, en su programa de mejoramiento genético del frijol caupí, desde el 2007 venimos trabajando en esto y hemos liberado 2 variedades para la costa atlántica con rendimientos de 1.500 kilos. Algunos agricultores han cosechado hasta 2.000 kilos y hoy en día, 27 de junio del 2021, tenemos un nuevo proyecto aprobado por MinCiencia para hacer un desarrollo tecnológico del frijol caupí y poder entregar una nueva variedad, pero ya para la agricultura empresarial, pero con otras características de que se pueda cosechar a máquina. ¿Por qué? Porque el país está importando frijol porque no somos autosuficientes. Entonces, una manera de contrarrestar y de generar trabajo en el campo, porque esta especie en un ciclo de dos meses prácticamente está jalonando 25 jornales directos. 25 y estamos generando trabajo. Claro, claro. Y se apoya al pequeño campesino, ¿no? Al pequeño campesino que también pues cumplirá dos objetivos, 2 propósitos. Vende algo, vende algunas libras de frijol, pero también tiene para el consumo diario con su familia. Por acá, Hermes, en esta región, le comento que tengo como una relación de ese frijol caupí con el frijol guandules, que se daba aquí en Güemsa, Santander, ¿no? Que era muy apetecido y que sabemos que por allá en el Atlántico se cultiva y es un plato típico de la región. Sí, el guandul se cultiva en el departamento del Atlántico en pequeña escala. Hay 2 tipos, uno que es de tipo perenne y hay otro que es de ciclo corto arbustivo, que tienen que estar sembrándolo, pero es muy apetecido
forma parte de la cultura del barranquillero, del atlanticense, y uno puede ver en muchos restaurantes de todo tipo el guandul como un plato típico Sí, para el consumo de las personas. sí. Muy rico, muy sabroso. Y por esta región también se tienen unos cultivos de frijol de Castilla, conocido como frijol de Castilla, y el maíz, que se siembra simultáneamente. Hacen una extraordinaria simbiosis entre los dos. Este cultivo de frijol y maíz principalmente en la provincia de Vélez, en la ciudad de Vélez y en el municipio de Chipatá, que por los meses de septiembre hace un festival del maíz extraordinario. Y para mencionar esa relación entre el maíz y el frijol, le hice un poema a los dos, al maíz y al frijol. Unas manos campesinas horadan la melga en la tierra, preparando el terreno al cultivo del maíz y el frisol. Empiezan a crecer en su abrazo de simbiosis, uno con otro reverdeciendo bajo la lluvia que los rociará. Entre tanto, el maíz a la altura y el frijol abrazando su majestad, tomando el nitrógeno que al suelo asentará, y el maíz como nutriente enriqueciendo la mazorca que los pata al suelo saciarán con ruido mandibular. El maíz, el alimento que en labranza desde Alaska, en los Andes, Patagonia, Pampas, valles y la serranía embellece las praderas. El frijol, la delicia con indivisible pluralidad. Lo degustan los paladares a expensas de cualquier edad. El maíz al ser molido se forjan las tortillas, las arepas, los envueltos y amasijos de exquisiteces. Maíz y frijol en la huerta familiar. Volviendo al frijol caupí, vamos a ver con nuestra audiencia un video de un trabajo asesorado por el doctor Hermes sobre la hibridación y emasculación del frijol caupí. Vamos a ver, caupí. Caupí. Sí, el frijol caupí. Vamos a ver ese video y ya regresamos a Diálogo La Cumbre Televisión. Buenos días, hoy nos encontramos en el invernadero experimental de la Universidad de Córdoba. A continuación realizaremos el proceso de emasculación y hibridación de Pinna unguiculata o frijol caupí en las variedades Caupicor 50, que es nuestra planta que va a actuar como madre, y T86, que es nuestra planta que va a actuar como padre. A continuación vamos a definir qué es emasculación. Bueno, emasculación es el proceso en el cual se eliminan las anteras para evitar la autofecundación. Y hibridación es el proceso en el cual se cruzan dos plantas de diferente constitución genética para obtener un producto con características deseables que se encuentran presentes en los progenitores. Bueno, a continuación describiremos la morfología floral de la planta. Bueno, es una planta hermafrodita que está constituida por el cáliz, que tiene 5 sépalos persistentes. La corola está constituida por un pétalo, que es el estandarte, 2 pétalos libres, que son las alas, y 2 pétalos soldados, que forman la quilla. La quilla es la que protege al androceo y el gineceo. Cabe resaltar que la flor tiene 10 estambres y uno de ellos es modificado. Este se diferencia de los demás por ser más largo.
Bueno, los materiales que se requieren para hacer el proceso de emasculación y hibridación son lupa, pinzas, bisturí, marcador, etiqueta para marcar la flor emasculada, caja de Petri por si hay que transportar el polen de un lugar a otro. Las recomendaciones para que la hibridación sea exitosa es primero que la flor madre o flor que se va a utilizar como madre no haya entrado a antesis y que se encuentre un color verde a blanco. Que la flor masculina tenga polen maduro y que la hibridación se haga de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Bueno, procedemos a hacer el proceso de emasculación. Primero abrimos el estandarte. Luego procedemos a abrir las alas o pétalos. Y después procedemos a abrir la quilla. Después procedemos a eliminar el órgano reproductor masculino, que son las anteras. Debemos asegurarnos de que no quede ninguna antera. Ya, terminado de eliminar el órgano reproductor masculino, tenemos una flor emasculada. Cuando ya nos cercioramos de que no quedó ningún órgano reproductivo masculino, procedemos a tomar la flor que vamos a tomar como padre y eliminamos todos los pétalos para dejar el órgano reproductor masculino al descubierto. En este caso será el que nos proporcionará el polen. Dejando al descubierto el órgano reproductor masculino, procedemos a hacer el proceso de hibridación, que consiste en frotar el órgano reproductor masculino del padre con la madre. Después procedemos a elaborar la etiqueta con el cruzamiento, que consiste en la madre, que es Caupicor 50, por el padre, que es IT 86, y colocamos la fecha. Procedemos a colocar la etiqueta y
Continuamos el diálogo La Cumbre Televisión, conversando con el doctor Hermes Aranmendis Tatis, profesor de la Universidad de Córdoba, actualmente profesor de la Universidad de Córdoba, investigador, ¿no? Con sus trabajos que ha presentado a Colciencias también. Otro campo que le ha dedicado mucho tiempo es el que tiene que ver con el cultivo del arroz. Pues el arroz que está en todas las mesas de los hogares colombianos, ¿no? Es lo que más se consume, ¿no? Parece, a veces dice la gente, parece que fuéramos chinos, pero no, como colombianos consumimos mucho arroz. Eso está en la dieta diaria, el consumo del arroz. Además dice que el arroz no engorda, ¿no? Que el que engorda es uno, dice la gente pues en sus anécdotas. Nos quisiera comentar, doctor Hermes, algo acerca del cultivo del arroz. Pues sabemos que se hace principalmente pues en la costa, en los llanos orientales, en el Tolima, en el Huila. Tiene la palabra, doctor Hermes. Bueno, el arroz, al igual que el trigo y el maíz, son las tres especies más importantes a nivel mundial en la seguridad alimentaria. Son las tres especies más sembradas y más consumidas. Y en ese orden de ideas, el arroz es una de las especies, como usted lo ha dicho, muy importante también en el consumo de los colombianos. No consumimos lo mismo que los asiáticos consumen alrededor de unos 350 kilos per cápita año, y aquí en la costa se consumen alrededor de un 40 kilos per cápita año. Se consume de diferentes formas. Pero la agricultura, quiero hacerle saber a la teleaudiencia, la agricultura ha cambiado en su enfoque de buscar siempre mayor rendimiento por unidad de superficie, o por hectárea, o por parcela. No, aquí la agricultura está buscando hoy en día no solo incrementar los rendimientos de los cultivos, sino que con ello también se mejore el contenido nutricional. Entonces, las variedades de arroz colombiana se caracterizan porque tienen apenas unas 10 miligramos por kilogramo de zinc. Y el zinc muy importante, como lo dije anteriormente, en el sistema inmunológico. La Universidad de Córdoba participó en un proyecto con el CIAT, con la Federación de Arroceros, con Harvard Plus, la Fundación Promotora Canal del Dique de Cartagena, en un proyecto para desarrollar una nueva o nuevas variedades de arroz más enriquecida en zinc. Esta nueva variedad que se llama Biozin 035, que fue aprobada a finales del año pasado por parte del ICA, se caracteriza porque tiene alrededor de 27 miligramos por kilogramo de zinc. Entonces, hicimos trabajos con esas entidades que les dije anteriormente en todo el Caribe húmedo para obtener una nueva variedad para esos pequeños productores, con lo cual esta nueva variedad tiene más o menos entre 5 y 6 toneladas por hectárea, mayor contenido de zinc, y que supera la que sembraban a los agricultores pequeños, que apenas rendía 2 toneladas y tenía 10 miligramos por kilogramo de zinc. Doctor Hermes, o sea que uno lo que encuentra en la cotidianidad, que la gente de pronto sin saber consume arroz porque no hay más que comer, pero tiene una riqueza también nutritiva, como usted lo está comentando. Sí, pero no todas las variedades son ricas en esos nutrientes. Por eso hoy en día la agroindustria está identificando mucho mejor esos productos, por ejemplo, diciéndole cuánto contenido tiene de proteína, cuánto contenido tiene de hierro, cuánto contenido tiene de zinc. Si el usuario
que va a comprar sabe la importancia de esos elementos, él va a preferir alimentos que sean mucho más nutritivos y, como le dije, van a contrarrestar los problemas del hambre oculta. O sea, no hay que mirar el paquete de la libra de arroz y a veces no se le pone atención al contenido, ¿no? ¿Qué es lo que lleva ese producto? Sino que se compren Exactamente. distintamente de pronto por el precio, pero no se lee la riqueza nutritiva. Entonces, para nuestra audiencia hay que ponerle atención a la letra menuda para saber que hay variedad de arroces, que unos tienen más riqueza nutritiva que otros. Y hay semillas también, doctor Hermes, que semillas controladas para esto del cultivo del arroz. Sí, la semilla, la producción de semilla certificada es hecha por el ICA, no solo para arroz, para algodón, para frijol, para maíz. Todo eso tiene un control por parte del Estado para que los agricultores que quieran sembrar tengan una garantía de un producto de buena calidad para llevar a la siembra y poder vender su cosecha como grano con buena calidad. Ahora, a pesar de los cultivos extensivos que hay de arroz en Colombia, ¿también se importa arroz? ¿Y por qué esa política? Sí. Hay momentos en que se hacen importaciones de arroz y eso afecta pues a los productores, que ponen en riesgo su capital y muchas veces vienen arroces subsidiados que aquel comprador que no invierte nada en el campo va a preferir ese tipo de arroz que a veces no se sabe con qué calidad vienen. Y cómo torpedean aquel inversionista primario, que entonces que puede perder sus cosechas porque en un momento dado puede salir más costoso cosechar que ya vender. Claro. vender. De todas maneras, políticas que a veces no las comprendemos, ¿no? Entre las políticas del Estado, de los gobiernos, que pues afectan de todas maneras a los cultivadores, a los productores de carácter nacional. En este programa hemos hablado ya del frijol, hemos hablado del algodón y ahora hablando del arroz. Para llegar a una última parte del programa, vamos a hacer una pausa nuevamente y ya regresamos en el conversatorio con el doctor Hermes. Volvemos a esta última parte del programa Diálogo La Cumbre Televisión. En la entrevista que venimos haciendo, mejor en el conversatorio con el doctor Hermes Aramendis Tatis, ¿no? Que quiero dejarlo aquí ante la opinión de nuestro programa, que el doctor Hermes, pues, se le han hecho una cantidad de merecidos reconocimientos. La Orden al Mérito Profesional de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos del Cesar, el reconocimiento como docente universitario de la Universidad de Córdoba, exactamente. Reconocimiento al mérito investigativo de la Universidad de Córdoba, también contribución al desarrollo científico, por su contribución al desarrollo científico, académico y cultural de su alma mater, la Universidad de Córdoba. El premio al mejor trabajo en la categoría de estudiante en la Asociación Colombiana de Fitomejoramiento y Producción de Cultivos, por allá por el año 2003. La conservación y manejo de recursos fitogenéticos, el mejoramiento genético de especies anuales, mejoramiento genético del algodonero,
etcétera, 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 porque continúan otros reconocimientos que quedan allí en el ambiente y que pues lo felicitamos desde luego desde nuestro programa Diálogo La Cumbre Televisión y le reconocemos todo su trabajo investigativo. En esta última parte del programa, doctor Hermes, ¿no? Pues vamos a hablar de política agraria, solamente de política agraria, ¿no? Que usted es un gran conocedor como agrónomo, ¿no? Pues uno ha encontrado que acá, pues, no se quisiera decir, pero es la realidad histórica, ¿no? El campo y el territorio colombiano que tiene miles de hectáreas, ¿no? De zona rural, que está sin cultivos, que está abandonada, digamos, por las políticas estatales. Han aparecido algunos intentos por mejorar la distribución de la tierra, por ejemplo, en la Revolución en Marcha del presidente Alfonso López Pumarejo en 1934. Dedicó unos capítulos a la distribución de la tierra. Luego, en 1972, el llamado Pacto de Chicoral, allí en el Tolima, también pues trazó unas políticas, pero que no se llevaron a la práctica. Y últimamente aquí, hace ya 2 años, con el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional, se habla de una reforma rural integral, ¿no? Que está ahí como patinando, está patinando y no se ha puesto en práctica, digamos, para lograr que no solamente esos excombatientes tengan tierra, sino los campesinos de verdad puedan acceder a la tierra. Como lo decía el académico y sociólogo Orlando Falsborda, muy conocido allí por la región de Córdoba, que con su política de investigación, acción participativa, y le dedicó mucho tiempo apoyando a los campesinos para que los campesinos tuvieran la tierra porque son los que la trabajan. ¿Qué consideraciones tiene usted sobre esas políticas agrarias, doctor Hermes? Bueno, primero que todo, el hecho de tener tierra no es suficiente para ser un buen productor, porque nosotros tenemos sistemas de producción que tienen unos rendimientos muy por debajo, y una prueba de esa es el trigo. El trigo en el país, en otrora, podíamos producir, hoy en día ha desaparecido. ¿Por qué? Porque se carecen de unas tecnologías que nos permitan ser competitivos. Entonces, ¿qué me gustaría? ¿Qué pensaría yo? Primero que todo, fortalecer la investigación del sector agropecuario. Ajá. Los recursos económicos que se destinan a la investigación agropecuaria son pocos. Entonces, hay que fortalecer en una investigación que mire más a un desarrollo productivo sostenible y competitivo, teniendo fortaleza y generando un conocimiento para las condiciones tropicales, porque no podemos importar esa tecnología de los países desarrollados. Entonces, sí establecer un programa para los productores de producción agropecuaria sostenible y competitiva, integral. ¿Qué debe involucrar eso? Vías de acceso, electrificación, salud, escuela y en lo posible, con lo posible, garantías de compra de sus productos con precios que sean acordados previa siembra. Insumos también que le den a los campesinos. Todo eso, por ejemplo, los insumos agrícolas no deben de tener, ahora se piensa colocarles IVA, no poner IVA. Todo lo que tenga que ver con el campo, la maquinaria agrícola no debería de tener nada de IVA, pero que yo ahora estoy formulando un proyecto y veo que una cantidad de impuestos que se tienen que pagar. Entonces, si nosotros desarrollamos la investigación para las condiciones tropicales y los productores de manera asociativa, no individual, se trabaja así y se les da esas condiciones de acceso, de buen acceso, de escolaridad, de electrificación, de salud, todo eso, garantía en la compra. Estoy seguro
que nosotros dejaremos de ser productores de materia prima, darle valor agregado, y tenemos puertos en el Pacífico, tenemos puertos en la costa, podemos exportar, y de esa manera la migración del campo a la ciudad se va a detener. Sí, Y claro. detener esa migración del campo a la ciudad es muy importante, porque los cinturones de miseria que se están dando en las grandes ciudades son bastante complejos, y muy difícil que la persona del campo que venga a la ciudad retorne nuevamente al campo. Ahora, y además también la redistribución de la tierra, ¿no? Con asociación, es decir, que Sí. los campesinos no individualmente les entreguen unos insumos, unas pequeñas herramientas, ¿no? Y pare de contar, sino, y los dejen abandonados, sino que también haya una política de asociación para que puedan entrar en un sistema de competición, pues, con los grandes productores, ¿no? Sí, y ya existen algunas asociaciones que miran eso, en lo cual usted y yo estamos de acuerdo, pero hay que ser mucho más agresivo en otras áreas que están muy marginales y que no tienen esas vías de acceso, como que están sacando como en mula la carga. No, eso no debe ser así. Claro. Y si se... Y con estas propuestas que viene haciendo el doctor Hermes, yo lo candidatizaría como ministro de Agricultura con el tiempo, ¿no? Porque es que debe llegar una persona que sabe, que ha estudiado y que está allí compenetrado con el agro. Eso de esa parte, doctor Hermes. ¿Y usted qué le diría? Pues le viene diciendo todos los días a los estudiantes allí de su universidad, pues la disciplina, el estudio, la investigación, como nos viene apoyando, pero a los bachilleres que están terminando hoy y están interesados de pronto en seguir la agronomía, ¿qué les diría, doctor Hermes? Bueno, que tomar la decisión de estudiar ingeniería agronómica o cualquier otra carrera que esté relacionado con el sector agropecuario, lo primero uno que tiene que tener la convicción de que eso me gusta, que yo ame mi profesión, que yo ame el campo. Porque si usted no ama el campo y no está comprometido con el campo, usted puede ser un mal profesional, aun cuando sepa mucho de la técnica. Pero ¿de qué le sirve saber si no le gusta el campo? Entonces usted tiene que amar al campo, comprender las plantas, dialogar con las plantas, entender al productor, entender al campesino, y saber transmitirle y saber llegarle al campesino que las nuevas tecnologías, porque es mejor que la otra, que lo que él hace no es peor, que eso también es bueno, pero que si él hace otra cosa, es mucho mejor. Algo que hay que enseñarle a los campesinos, los ingenieros agrónomos, aquellos que trabajan en extensión, nunca le digan que las variedades criollas que ellos siembran son malas. Nunca. Las variedades criollas que ellos siembran son buenas, porque esas variedades o híbridos que son mejorados, si bien es cierto, son mejores en cuanto a rendimiento, ellos provienen de las variedades criollas, de los materiales criollos, porque son la fuente de genes para tener unos cultivares mejores. Pero nunca le digan que lo de ellos es malo. Las tecnologías tienen sus sectores de aplicación. Hay una agricultura que se llama empresarial y hay otra agricultura que se llama de economía campesina o familiar. Uno debe diferenciar con ingeniero agrónomo esos dos sectores, y por eso hay tecnologías divergentes para ellos, para que cada uno sea competitivo. Ese es un mensaje claro que ha dejado el doctor Hermes Aramendis Tatis para nuestra audiencia, extensa audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión. Le agradecemos, pero inmensamente, con nuestro abrazo de reconocimiento por haber participado en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, doctor Hermes. Muchas gracias por la invitación y me siento muy complacido de
de que Diálogo en la Cumbre me haya tenido en cuenta para expresarlo, mi labor como ingeniero agrónomo desde hace más de 40 años. No, muchas gracias y a la audiencia de igual manera. Nos encontraremos en un próximo programa de Diálogo en la Cumbre Televisión. Muchas gracias.